¿Sabías que en Argentina al menos 10 personas aseguran haber sido llevadas por seres extraterrestres? Una madrugada, Parravicini y su amigo Ruiz Hidárraga se cruzan en la calle Venezuela con dos hombres, rubios, altos, de ojos celestes, casi blancos, vestidos con ropa muy extrañas, que le hablaron en un lenguaje incomprensible. 15 días después, Parravicini salió de una cena en un restaurante y tomó la avenida 9 de Julio. De pronto se sintió fatigado. Aunque no estaba lejos de su casa, decidió sentarse en un banco de la calle. Los seres que había conocido 2 semanas antes se le acercaron. Parravicini se vio envuelto en una luz y casi de inmediato fue trasladado a una habitación circular con paneles luminosos en las paredes. Los hombres le dieron entonces un mensaje, o una misión más bien, la de predicar la paz en el mundo, que se estaba volviendo cada vez más violento. ¿Parravicini era contactado? Sí. Solari Parravicini, un genio. Ha hecho un contacto de una nave en un lugar insólito de Buenos Aires, en la calle Moreno, avenida 9 de Julio, al lado del edificio de Bienestar Social, en aquel momento de obras públicas. Ahí lo tomaron como un ángel de luz, lo metieron en un ovni, se contactaron con él, y hoy tiene simiente de Parravicini, y una verdad. Cuando lo bajan en el mismo lugar donde lo habían dejado, se quema un toldo de una panadería que estaba enfrente, por la calle Bernardo de Ligorio. De ahí vendrán seguramente sus obras proféticas, ¿no? Totalmente. Son innumerables, Sí. esa profecía. Yo creo, por eso lo bauticé el Nostradamus de América, porque es el mejor profeta que yo he estudiado, mejor que Case, que Robert Montgomery y que tantos otros que había en América. Parravicini pestañeó y estaba de nuevo en la calle 9 de Julio. Volvió entonces a su casa, donde durmió 27 horas seguidas. Según Fabio Serpa, esta no sería la última abducción de Benjamín Solari Parravicini. Un hermano espiritual que tuve durante tantos años, que llamó Benjamín Solari Parravicini. Cuando me di con la década de 60, los nuevos tiempos han venido. Estamos formando, allá en el año 66 me dijo, estamos formando un nuevo ser humano, distinto a este egoísta y personalista, que todo es tomar, me dijo también, tomemos al otro como el uno mismo. Ámate a ti mismo para amar a los demás. El otro es tan importante como el uno. El uno y el otro forman una comunidad, hacer el uno. Es una experiencia que me toca vivir el 28 de enero de 1980. La cosa le estaba haciendo un presupuesto. Eran como las 11:09 de la noche, los chicos más chicos míos iban a la escuela el otro día, mi esposa estaba durmiendo, es en la casa actual que tengo, en ese tiempo arriba no tenía, ahora tengo que construir un lugar que he puesto los libros ahí, pues en ese tiempo no, estaba todo pelado, era terraza, y de pronto siento alrededor mío, primero como algo, como una sensación, como se quedarme en brazo, el cuerpo, pero sin cosquillas, era solo esa sensación, una luz que era más fuerte que la luz del velador que tenía ahí al costado, que estaba sentado al costado de la cama, que tuve una mesa de luz, y cuando siento eso, alrededor mío la luz cambia,
Y yo tengo de los otros modos un tema, que era incluso los alegadores que se regula, porque no quería molestar a mi esposa, estaba cortada. Y siento esa luz, siento esa sensación y algo me empieza a tirar para arriba. Y cuando eso me empieza a tirarme, no es que me paro, me paran y sí, y mi cabeza automáticamente hace como si fuera que vos mandás la nuca para atrás y me para arriba y había algo blanco en el techo. Y yo me levanto y me pasa por el medio del techo, o sea. Y cuando paso yo del cielo y de arriba algo que era como parecía medio ovalado y como una marca de algo de otro color. Porque era como un color blanco con algo de otro color. A medida que me van levantando por ese tubo, ese que era distinto era algo rectangular y color era azul. Y voy yendo a levantar y sentía el cosquilleo en el cuerpo y sentí y de pronto se ve ahí el paso por esos dos rectángulos. Se ve que algo se hacía porque estoy parado frente a dos mujeres y un hombre. Las dos mujeres eran de mi altura, el hombre era más alto, el pelo tenía las dos hasta los hombros, pero una tenía un pelo rubio y la otra tenía, y no era un pelo chato, achatado, sino un pelo con volumen. La otra tenía un pelo más castaño, la cabeza era mucho más grande, el doble de la cabeza de cualquier mujer. Los pómulos no, eran pómulos que se iban como cerrando, pera que se iban como cerrando, y los pómulos prominentes. Los ojos más grandes, tenía un uniforme todo ceñido al cuerpo, senos bien marcados, tenía algo en la cintura, y un distintivo extraordinario que estaba a un costado de ellos, que era como si fuera un rayo dibujado de color dorado. El uniforme es de un color blanco cremita clarito, cuello redondo, o sea, cerrado redondo como el de los buzos, la manga redonda cerrada, abajo los pies no sé si tenían borda o era todo uniforme continuo. En mi cabeza instantáneamente las palabras no tonas, no tengas miedo, no te vamos a hacer daño, y una voz interna, pero no era el oído, de aire que yo ya conocía, porque era una voz que ya me había hablado de antes, incluso cuando era muy chico, 4 o 5 años, en un jardín de infantes. Mi mamá no llega, ella tenía que trabajar, mi papá era portera en Callao 2072, y mi mamá me dijo temprano, porque ella tenía que ir a trabajar, porque en realidad íbamos en excursión, y como era temprano, quedé yo solo en el micro. Cuando veo que se va, me larga a llorar, y una voz, que es esta voz, me dice que no llore, que la voy a volver a ver. Pero era la misma voz, que es una voz que me hablé en otras oportunidades. Cuando mi mamá muere, pero muere a los pocos, no tampoco, pero sí a los pocos años, pero fue así, ¿no? Que esa voz es la primera vez que yo la recuerdo que me hablé. Esa es la vez que me decía que no temas, que no me va a hacer nada. Entonces, llega un momento en que yo estoy parado mirándola, ella me transmite eso, y la otra mujer al lado, el hombre incortado. Se acerca esta mujer, la rubia, que después supe que ella se llamara Masha, y provenían del estrella Maya, de las playas. Y esta mujer se acerca como con una especie de diamante grande, lo ocupaba toda la mano, o era como una piedra en forma de cristal o algo, que tenía un parecido de diamante, tenía, como se llama, beta, y la acerca a mi entrecejo, para que ustedes que escuchan puedan darse cuenta a qué distancia, podemos decir 4 dedos. No me toca, en ningún momento me tocó ninguno de ellos. Cuando acerca esa cosa ahí a mi entrecejo, ella gira un poquito la cabeza y yo siento en mi cabeza, no charló, yo siento que ella dice, y dice, ya está preparado. Nada, bueno, entonces se va hacia atrás y me dice que me recueste, que no tenga miedo, y le dé una camilla, encontrado lo que parecía un lugar, pues yo no veía pared. La pared no tenía patas, yo me veía acercando,
Y a medida que me acerco, supongo que camino, supongo, porque estaban todos mis sentidos como aletargados. Y cuando llego a la camilla me recuesto. Y cuando yo me recuesto se acerca el hombre, que era más alto que ella, pero cortito, la cabeza parece un poco más chica, pero yo pienso que es con el volumen del pelo de las mujeres. Pelo rubio, corto, alto. Y él se acerca y tenía, lo tengo que hacer descriptivamente. Que imaginen un portafolio, plano, chato, un poco más grande que una carpeta, que lo sostenía con ambas manos. Y ese objeto lo pasa, colocándolo también a 30, 40 centímetros de mi cuerpo, lo pasa muy despacito de la cabeza a los pies a la cabeza. Como si fuera una escáner, pero lo manejaba él, moviéndolo, y se ve que iba mirando. Yo lo veía a través de ese aparato a este hombre. Bueno, te digo más, me hicieron esa de te metan en la máquina, una tomografía. Bueno, y te meten en esa máquina, ¿viste? No sé si ustedes hicieron una tomografía alguna vez, que viste, ¿no? La debe ver si tiene claustrofobia, yo tengo claustrofobia. ¿Qué me imaginé? Me imaginé la escena esa, del cerete con este aparatito, ¿viste? La verdad me quedé con una tranquilidad. Todo el tiempo que duró, desde me hicieron 2 escaneos, no el cerete hizo varios, sino esta máquina. Y la cosa es que pasa eso. Una vez que también va a pasar eso, me transmiten que me baje, que las tenga miedo, eso lo repitieron muchas veces, que ya enseguida me iban a bajar. Y yo, no sé si lo hice por inducción de ellos o por mía propia, me bajo del otro lado en el cual subo a la camilla esa. Cuando yo del otro lado y me acerco más a eso blanco que veía, y eso blanco que veía, ¿sabes qué? Era una pared curva. Salió una pared, pero era curva. No era una pared lisa con las fechas. Era una pared curva. Y la luz salía de todas partes, no había un foco de luz. Contra esa pared había otro objeto rectangular, pero pegado a la pared, más largo y con muchas celdillas. Como si fuera ahora la notebook moderna. Estamos hablando de algo que ocurrió hace 34 años. En ese tiempo no había esos teclados que son digitales como es ahora. Entonces, mi cabeza o autopregunta, no sé, me sigue diciendo que me acerque, que me van a bajar, que das hacia el rectángulo, había estado hacia el rectángulo de otro color, que paso al lado de ellos me miraban, y voy hacia el rectángulo y me quedé de frente a ellos y ya siento como vértigo de vuelta, el cosquilleo primero, un poco de un vértigo, y voy bajando. Una sensación pero muy suave, ¿no? Era una cosa como la montaña rusa. Y tenemos muy suavecito, pero ese cosquilleo también muy suavecito. Cuando voy bajando, yo salgo con la cabeza hacia abajo y veo bien de la terraza de mi casa un punta blanco, traspaso por allí, vuelvo al lugar de donde me había levantado con la diferencia que había pasado 50 minutos. Una vez que estuve allí, estoy sentado y mi cuerpo no lo podía mover. Debe haber estado media hora sin poder moverme. El 5 de enero de 1975, yo salí de trabajar en el barrio Napostá, que había un casamiento. De ese casamiento me voy derecho para la Plaza Rivadavia y compro el diario La Nueva Provincia, que estaba ahí enfrente de la Plaza Rivadavia. Compro el diario, me voy a tomar la línea 500, que era la que me llevaba a Ingeniero Guay, y lo tomo en Estomba y Avenida Colón. Subo al micro, saco mi boleto, como me acuerdo que era colorado y todo, en ese tiempo, y después me bajé enfrente del galpón de máquinas, donde bajábamos lo que conocíamos el camino para cruzar a donde yo vivía en Ingeniero Guay. Y bueno, y ahí fue donde íbamos caminando con 2 personas más, en los cuales
vimos cómo había subido la nave, y nosotros pensábamos que había salido del mar o algo así. Y bueno, pero lo vimos y después cuando lo vimos de nuevo, ya vimos el haz de luz. El haz de luz, iban los tres, yo iba en el medio y uno de cada lado iban conmigo. De un lado el Horacio y del otro lado don Entraiga. Pero cuando vimos el haz de luz, un haz de luz, que es el que me chupa y me lleva, entonces ahí fue donde ingreso a la nave. Cuando ingreso a la nave, por intermedio del haz de luz, que después me enseñaron que eso se llamaba escotilla, ahí empiezo a tomar conciencia de dónde estoy, y veo que había mucha iluminación adentro de la nave, que empecé a los gritos, gritaba, lloraba. 28 años, pero parecía que se me terminaba el mundo, porque era muy difícil lo que me había pasado. Así fue como en un momento determinado, dentro de la nave, aparecen los tres seres extraterrestres. Así fue como en ese momento lo veo que ellos pasan la pared, traspasan la pared, porque eran todo energía, eran tres. Le faltaban la parte de los pies, le faltaban la parte de las manos, tenía hasta los muñones, y ellos dentro de la nave no caminaban, levitaban. Y hasta que en un momento determinado uno se me arrima mucho, yo le agarro un brazo y lo toco, y para mí en ese momento toda mi vida era una espuma. Resulta después con el tiempo me enseñan en un lugar, en otro, que no era espuma, era solamente energía lo que yo había apretado. ¿Qué recuerda de los seres? ¿Le hablaban? ¿Qué recuerda? No. Hablar yo nunca sentí una palabra ahí adentro. Yo sentía sensación, calor, mucho temor. Tenía mucho temor. Tenía tanto temor que yo me terminé orinando dentro de la nave, ¿no? Y lloré mucho, gritaba. ¿Cómo se dio cuenta usted que no estaba viviendo un sueño? Y yo me di cuenta cuando entré a la nave, porque estaba en un lugar, estaba físicamente bien, tenía el bolso de trabajo, ¿viste? Había llevado el bolso donde llevaba la ropa de mozo, ¿entendés? Incluso me había llevado un pedazo de torta del cumpleaños para tomar unos mates cuando llegaba a mi casa. Y cositas, llevaba el destapador, todas esas cosas, que después cuando me encuentran en el suelo, frente a la Casa de la Moneda, en Buenos Aires, estaba todo igual, el bolso, todo. Usted desaparece en Bahía Blanca. 4 menos 10 de la mañana. 4 menos 10 de esa madrugada. ¿Y dónde aparece? Bueno, aparezco ahí, cerca de la Casa de la Moneda, y el hombre, el dueño de la casa, me dice, ¿qué estás haciendo acá vos, pibe? Digo, no, yo vivo acá a la vuelta, le digo, vivo acá en Ingeniero Guay, me voy para mi casa, tengo que trabajar. ¿Ingeniero Guay? ¿Qué es Ingeniero Guay? Me dice. Acá a la vuelta vivo yo. No, dice, estás en Capital Federal, pibe, me dice, Buenos Aires. Aquel día 28 de octubre, estaba en Bahía Blanca, había cargado, 2 días antes había cargado el camión, ya para salir para Santa Cruz. Estaba en la casa de un tío mío. Tenía una primita que era muy pegota a mí. Entonces esperé que tarde en la noche que se durmiera para salir. Y allí salí como a las 12 de la noche, 2:30, rumbo al sur. A veces los camiones funcionan mejor de noche que de día. No sé si sabía eso, ¿no? No. Claro, los motores de la ULA trabajan más aliviados. ¿Por el fresquito de la noche? Claro, la noche, al no haber esa calor inmensa, los motores trabajan mejor. Entonces salí a esa hora, rumbo al sur, y habré hecho unos 15 kilómetros de Bahía Blanca. 15, 20 kilómetros. Y sentí que tenía una cubierta floja. Y paré en la banquina.
paré en la banquina, comencé a ¿Qué ruta colocar el era, clic. Dionisio? ¿Cómo? ¿Qué La ruta ruta 3. era? Ruta La 3. ruta 3, que va al sur. Y paré a cambiar una goma. Cuando estaba cambiando la goma, ya había levantado el camión y quedó como de día. Se alumbró todo. Y me quise incorporar, pero fue imposible, no tenía movimiento. Tranquilo. Lo que pasa es que cuesta mucho recordar esto, Sí, ¿no? muchísimo. Al no tener movimiento, lo único que hice es mirar hacia atrás y tenía 3 personas atrás mío. 2 hombres y una mujer. Cuando alguien me tomó como de la solapa, pero no había fuerza porque yo no tenía movimiento ninguno. Tranquilo porque me vas a hacer emocionar a mí. Tranquilo, tranquilo. Al no tener movimiento, vi esa tremenda luz que estaba suspendida casi sobre unos cables de alta tensión. Y había algo que colgaba sobre la línea de alta tensión y otro cable que caía sobre el agua, porque había una laguna ahí. ¿La laguna estaba del otro lado de la ruta? ¿Dónde estaba la laguna, Como en la Dionisio? banquina, a unos 20, 30 metros de la banquina. Y sentí que me tomaron del cuello y me levantaron como si hubiese sido una pluma, ¿no? Y al momento estábamos los 4 suspendidos en el aire. Y después no supe lo que me pasó, porque me tomaron de la mano izquierda y me pegaron un pinchazo sobre la mano izquierda ahí con una máquina y perdí conocimiento todo. No supe qué pasó. ¿Te acordás cómo eran esos seres? Como para describirlo, cómo eran, qué forma tenían. Era enorme. Era como muchas veces los pintan hasta en los dibujos animados, ¿no? Ovalado, muy grande. Y después no supe qué pasó, porque el resto de las cosas que se supieron fue a través de hipnosis y la pentotán. Claro, ahora vamos a ir a ese lugar. Después que pasó el tiempo, yo no aparecí donde estaba el camión. Aparecí a 15 kilómetros. Apareciste vos solo a 15 En kilómetros. Villa Bordeu. Juan, 12 años. Sí. Estás en tu casa, te acabas de despertar, tu viejo te ofrece un mate y después... Y bueno, como era mi caballo, tengo que salir. Tengo que salir a buscar, bastante fría la mañana. Me voy, agarro mi caballo, lo ensillo y digo, bueno viejo, me voy. Bueno, vaya, que ya es medio tarde. Van a llegar tarde a la escuela. Y tenía que traer los caballos para las 6, 7 personas que trabajaban ahí en la estancia. Claro. Y un pibe de 12 años tiene la misma responsabilidad de una persona grande. En el campo es así. Claro. En el campo es así. Un gurí de 7 años anda a buscar la lechera. Y tenés que ir a buscar la lechera, es responsabilidad. No vino tal vaca, bueno, fíjate a ver dónde anda. Claro. Sí. No importa la edad. No, porque es responsable, sabe lo que tiene que hacer. ¿Sí? Fuiste a buscar el caballo y que
¿Qué te encontraste? ¿Qué viste? Mira, yo te voy a contar esta parte que uno no se olvida más. Cuando te pasa de chico, Olvidar. no te olvidas más. No te vas a olvidar nunca más en la No, vida. no, nunca más. Al susto que pegué, no te olvidas nunca más. Y hoy le tengo miedo y le tengo respeto, ¿no? Me voy, agarro mi caballo, lo ensillo y salgo. Y el caballo, el que yo tenía, se llamaba Cometa. Es todo una cosa, como decir, qué coincidencia. Claro. Hay muchas cosas que voy a decir, wow. Una cosa astronómica, Sí. el del nombre del caballo con un objeto volador no identificado. Sí. Salgo. Cuando salgo, el caballo a la mañana temprana toma agua. ¿A dónde va? A la bebida. Sí. Donde toman agua ellos. No lo encontré. El tema es que la yegua siempre tiene un cencerro. Un cencerro es una campana grande que suena y se siente a 500 metros se escucha. 300 metros, pero lejos se escucha. Llego ahí, no estaban en la aguada. Ese molino sacaba agua dulce, que al caballo le gusta el agua dulce. Sí. Qué raro que están allá en aquella otra esquina de allá del campo, que estén tomando agua salada. Tomo para ese rumbo, para allá, derecho. Por ahí tiro las orejas para adelante, hace para atrás, así, escucha. Cuando tiro las orejas para adelante, el caballo escucha. Yo no veía nada, no escuchaba nada. Y cuando me voy llegando más o menos a 10 metros, 15 metros, veo algo gris adelante. Y yo lo escuché a mi papá, con el encargado. Mi papá estaba de capataz ahí en la estancia. Lo escucho al encargado que le dice, mire, saque las vacas a don Pérez mañana, porque mañana vienen los tratoreros ahí. Eso, para un chico de nuestra edad, no tenemos que escuchar las palabras de gente grande. Pero yo quería saber si iban a venir los tratoreros, porque me gustaba. Siempre me dejaba el caballo en el alambre y me daba una vueltita con el tratorero, después me bajaba y me iba, ¿viste? A mi casa. Y me voy. Miro así, para mí era una casilla, redonda, cuadrada, sea como sea, era gris. Una luz hacia arriba. Las casillas todas tienen luces. Enchufan la batería y tiene luz. Yo digo, hay gente ahí que siempre trabajan en turno, trabajan 8 horas. Después 8 horas y van turneándose de noche y de día, van turneándose, trabajan 8 horas y 8 horas. Y yo digo, hay gente, está levantado justo. Me asomo así y se asoma allá arriba, pero lo veía grande. Era casi la altura del tractor de cabina. Claro. Pero, vamos a decir lo que es, la ignorancia de uno, ¿no? Esa edad, criado en el campo. Es totalmente distinto a un chico de hoy que tiene todo. ¿Quién no tiene un teléfono o quién no tiene un televisor? Claro. Nosotros en esos momentos no teníamos. Claro, otras épocas, otros momentos. Sí, sí. Y me acerco. Le pegué el agua al lado, unos secos para dominarlo al caballo. Se acercó. Cuando me acerqué, le puse el cabresto y lo embozalé bien puesto. Lo até bien a la escalera. Un caballo pesa 500 kilos, un seco 1500 kilos. A un fierro que hacemos nosotros una escalerita lo dobla o lo mueve. Sí. No se movía, ni la torció. El tema que era frío, eso era muy frío, porque yo toco la escalera. Yo le digo escalera porque lo más similar de nosotros la escalera, ¿cierto? Claro. Pero vos decías que los escalones era como que giraban. Giraban. Por eso me costó un montón. Y frío como era. Era hielo. Y giraba. Y me costó rodilla, brazo así, agarrarme del otro, del costadito y subí. Subí como 6, 7 escalones que tenía. Largo. Sí. Y si tenía 6, 7 escalones, ponerle medio metro cada escalón, un poquito más. Era largo. Largo. Que yo muchas veces que no lo puedo entender. ¿Cómo hizo para bajar el grande después? Si eso giraba. Yo de arriba salté. En una parte. Cuando subo ahí, amigo, de ahí arriba, miro. Había unos chiquitos en la mano izquierda, ¿sí? Sí. Como, ¿no? Hoy en grande, sí, sé lo que estaba haciendo. Estaba moliendo hueso. Estaba moliendo hueso. O sea, lo que vos viste fue un extraterrestre moliendo hueso. Sí, vamos a decir como un extraterrestre, ¿no? Ese ser estaba cortando carne. Pero viste cuando nosotros, yo que vivo en el campo, cuando
hacemos un animal, ¿no? Siempre hay sangre por todos lados. Sí, ahí no había nada. Nada, seco, limpito, roja. El hueso era muy grande para ser un hueso de un animal chico. Ponerle de un perro, de un novillo, de una vaca, era chico el hueso. Este era grande, un toro, un caballo, un búfalo, un bicho grande. ¿Eh? Por la forma del caracú que había. Pero, como no te da bolilla, cruza para allá, viene de vuelta, iba para el otro lado, volví de vuelta. Vos te interesa el otro que te miraba, el otro que te atendía, el otro que buscaba hablar, ¿no? Yo siempre escuché un murmullo, ¿no? ¿Pero lo escuchabas o era algo que venía a la mente? Ah, no. No sabes. No, porque no, hasta el día de hoy no sé lo que es. Sí, es un murmullo. Sí. Y como este ser tenía como una capa así, ¿viste? Un tubo nomás. Sí. Hoy ya no usan eso. Es algo muy... Y es una cosa, ¿cómo le puedo decir? Para mí, a lo que me miraba, como que si quería hablarme, quiero pasar para donde estaba el más grande. Sí. Porque toca un botón y se hace una pantalla grande, ¿cierto? Vamos a decir lo que es, hoy tenemos un táctil. Claro, que en ese momento vos nunca en tu vida habías visto una pantalla, y mucho menos un táctil que se inventaron muchos años después, y no sabías lo que estabas viendo. No estaba bien, no sabía qué era. El tema era que nosotros acá tenemos mapa, totalmente mapa en la Tierra. Sí. Esto era un mapa pero de arriba, Claro. de estrella. Como estelar, un mapa estelar. Sí, como luces. Lo que sí, cuando estuve ahí mirando, que hice, estrellé 3 veces en un lado y el chiquito pasaba por acá, ¿qué hace vos? Te vas a ver si puede pasar por ahí. Sí, y no podías. ¿No? Era como el pájaro que iba contra el vidrio. Exactamente. Vamos a ponerle que fuera un vidrio, pero era blando. Pero no pasaba. Mirá que era fuerte el golpe que pegaba para pasar. El ser chiquito pasaba, pero vos no podías. Y allá pasó y allá me voy. ¿No? No pasé. Digo yo, bueno, es muy, muy raro. Cuando se estaba cerrando la puerta, vamos a decir una puerta, o una puerta corrediza que salía entre la pared, así, de la nada salía, pues sí, mirás para abajo y el caballo se está sentando. ¿Cómo se va a escapar mi caballo? ¿Qué me va a decir mi papá? Totalmente sin miedo, como estamos acá, amigo. Así. Digo yo, si salto y salte para abajo. Volvió de vuelta a normal. Cuando volvió a lo normal, agarré mi caballo y quedó ahí. Quedó ahí en la parte esa que el grande me mira, se mete para adentro o vuelve a salir y cuando se abajó el grande. Pero no sé en cómo y en qué momento abajó. Claro, ¿cómo hizo para bajar de allá arriba? Sí, yo no lo vi, pues yo estaba renegando con mi caballo. Pero sí giraba eso. Larga otro tipo de escalera así para abajo cuando estaba el grande. Largo tipo una escalera así, pero tipo, vamos a decir, nosotros un tobogán, ¿cierto? Abajo como un tipo tobogán, largo. Y en ese cosito abaja el chiquito. Miró 2 o 3 veces. Subió de vuelta. Cuando estábamos ahí en esa parte que yo quería subir a caballo, yo hablo, le pregunto si me podía alzar en seña, ¿no? Nosotros hablamos mucho en seña, nuestra familia habla mucho en seña. Estamos lejos, no estamos a los gritos como locos, ¿no? El hacha, un cuchillo. Hablamos mucho en seña, en ese tema hablamos mucho en seña. Una pala. Sabemos si tenemos que atajar la vaca, no andamos a los gritos. Y bueno, yo me puse ahí en el coso ahí para sostener el caballo. ¿Sabe que en el momento me lo agarro así con la mano y lo tenía con una mano? El caballo me ganaba de fuerza. Sí. No había manera de tenerlo con el seco, ¿no? Ahí fue y lo agarró así. A la argolla del bien ese donde estaba el bozal prendido, lo enrolló así, lo hizo casi un 8. La fuerza que hacía. Que el caballo ese se tiene que sentar muy bien para
que no aguante, que se arrolle donde la agarró hizo así. La tenía con una mano. Cometa después muere, ¿no? Cometa muere a los pocos días. Muere como, vamos a decir, lo que es la mayoría, ¿no? Que uno piensa como un tétano. Muere como un tétano. Qué locura, ¿no? Se hincha todo. Después ese animal hay que cuerearlo porque hay que presentar el cuero en la estancia. Vos después lográs bajar, o sea, lográs escapar de la situación y la nave se va. Esa no. 2 naves, otras naves que había, que yo no las vi nunca. Sí. Una que venía a la izquierda y la otra estaba remontando a la derecha así, a toda furia, que ya iba Cometa disparando. Yo le digo la verdad, ahí me causó miedo después que salí de ese redondel donde estaba esos seres. No tenía nube, no tenía neblina, claro. Se veía el cielo. Claro. Vos si ves nublado así, si nunca volaste, nunca sabés, había sido que de arriba de esas nubes tenemos el sol normal. Claro. Y yo miraba así y le digo, pero arriba no hay. ¿No? Eso es lo que a mí me impactó cuando me paré así, veía el cielo limpito para arriba. Pero más arriba no hay esta neblina. ¿Cierto? Y cuando volé, que fuimos a Brasil, vi y decimos, wow, cómo es acá arriba. Una vez que pasamos la normal, le teníamos. Pero ahí lo conocí, en ese momento, sí. Me di cuenta, uno siempre dice, mira el cielo, hasta el cielo está yo. Pero no, se termina ahí. Es de un gurí de esa, muy ignorante, vamos a decir lo que es. Y ahí lo vi que era así. Y yo eso explicarle a otros chicos, se reían. Ahí, cuando volvés a tu casa y hablas con tu papá, ¿le contás lo que pasó? Yo le conté a mi papá la situación. No, subí a caballo y andé a buscarlo. ¡Qué susto! Sí, yo la verdad que no sé si fue susto, qué es lo que fue, no sé, pero... qué sé yo, no sé cómo, ni siquiera yo sé cómo explicarlo. ¿Nos quiere contar qué pasó? Sí, mirá, mi marido se fue porque hay otro campo que estaba también a cargo, ¿viste? Y él se fue y yo me levanté, tomé 2 o 3 mates, siempre me pongo a jugar con el teléfono y eso, estoy tomando mate a la mañana y de repente el teléfono me empezó a hacer rayas, ¿viste? Como cuando se corta el cable, ¿viste? El teléfono como que tenía interferencia. Sí, me interfería el teléfono, ¿viste? De repente empecé a escuchar, ¿viste el viento cuando zumba, cuando una ventana o algo así? Como una ventisca en el teléfono. Sí, ¿viste? Cuando el viento empieza a zumbar así, ese chiflido fuerte, ¿viste? Sí. Yo digo, bueno... Pero eso no fue por el teléfono, fue acá afuera. Ahora te explico. Sí. Entonces yo cuando miraba el teléfono así y escuchaba ese ruido, salí para afuera pensando que mi marido se había olvidado algo. Salí hasta ahí. Sí. Hasta ahí donde está ese perrito blanco. Mostrá, Guille, mostrá aquel lugar. Hasta donde está el perrito blanco. Sí. Hasta ahí yo me acuerdo. Yo no me acuerdo más nada qué fue lo que pasó ahí. O sea que en los 4 o 5 metros de la puerta hasta el perrito perdió la noción de todo. Sí, hasta acá yo perdí la noción. Acá, cuando llegué acá, no sé lo que pasó. Sí, mira, yo lo único que recuerdo, que yo no sé si era de noche o era de día, atinaba a abrir los ojos, veía todo en cantidad, luces, como si vos, y todo blanco, como si ves la nieve, ¿viste? Algo así. Así. Pero bueno, esa misma claridad no me dejaba abrir los ojos. Era algo que no me dejaba abrir los ojos, ¿viste? Lo que sí recuerdo que yo al otro día estaba sentada en la calle, con las piernas extendidas, los brazos arriba de las piernas. Cuando yo abro los ojos, veo la calle, miro para un costado, veo el borde de la calle, para el otro lado el borde también. Y bueno, no recuerdo el tiempo que estuve sentada, porque después cuando yo me levanté, empecé a girar a la redonda así, me toqué y tenía el teléfono, ¿cierto? Yo tenía el teléfono en el bolsillo, en la campera. El teléfono estaba prendido. No sé cuánto rato estuve dando vueltas hasta que yo empecé a reaccionar. Cuando yo miraba el teléfono, cuando yo prendí el teléfono, que vi que estaba prendido, que lo toqué, eran las 5:10 de la mañana. ¿A qué hora desaparece usted? Mirá, yo más o menos eso fue las 7 de la mañana. 7 de la mañana del lunes,
y aparece a las 5 de la mañana del martes. No, fue el martes que yo desaparecí y aparecí el miércoles. Ah, porque eso nunca se había podido cerrar bien las fechas. O sea, desaparece el martes y aparece el miércoles. Sí. Supuestamente era el miércoles. Bueno, todo el día 9 de agosto de 1983, salía de un campo de estima la penalidad que tuve a 20 kilómetros aproximadamente. Y al llegar a la tranquera de unos campos, ya sobre una ruta, dejé la camioneta en marcha y me bajé para abrir la tranquera. Automáticamente una fuerte luz me pereció por completo, me obligó a elevar la mano sobre los ojos. Bueno, a partir de ese momento no tuve de otra visión, simplemente que aparecí en una habitación como si fuera una espiga de color, digamos, de un color beige clarito, que estaba sobre una camilla, semi acostado sobre una camilla, el tipo que usan los odontólogos. Alrededor mío había 4 seres, aproximadamente unos 70, unos 60, unos 70 de altura, y estaban 2 frente mío y uno a cada lado, uno a la derecha y uno a la izquierda. En un determinado momento, luego al verme rodeado por esa gente, traté de hablar y preguntarle qué iban a hacer conmigo y lo que querías, y obtuve allí como una respuesta, digamos, como telepáticamente, de que me quedara tranquilo, que no me iba a faltar nada, que había miles de casos como el mío, inclusive si quería contarlo, que lo contara. Algunos lo iban a creer, otros no. Y esa fue la respuesta que yo tuve así, digamos, telepáticamente, ¿no entiendes? A partir de ese momento, uno de los seres que estaba de frente se acercó, me tomó de la mano y a la altura de la muñeca se hizo como una incisión, digamos, por un objeto metálico, digo yo, porque no notaba y tuve el contacto con él. Y en un determinado momento ese mismo objeto me lo colocó a la altura del codo y salía tenía un tubo, más o menos unos 15 centímetros, por donde yo veía claramente cómo subía la sangre del codo hasta más o menos la mitad del tubo. A partir de ese momento se retiró este ser con el aparato me habían pedido la sangre, y yo en determinado momento quise tocar a uno de los seres que tenía al costado mío, y aparentemente tenía la mano sobre el otro, y me encontré como si estuviera rodeado de que estuviera en un embache, digamos, de vidrio, algo que socava con un pisar y bichite. O sea, yo no lo veía, pero cuando quise moverme para dudar o querer tocarlo, no pude en ningún momento llegar. Pero a partir de este momento, yo aparecí en la nave de FIE, la nave digo yo, pero no sé, para mí yo lo único que pude ver fue una habitación que era una esfera. Y bueno, a partir de este momento, ya los seres no se encontraban más en este lugar. Y volví otra vez, digamos, a aparecer nuevamente en la camioneta, a unos 20 kilómetros de distancia del lugar donde estaba.
sobre el volante de la misma, en una ruta, digamos, donde había un pequeño monte. A partir de ese momento volví a retomar el camino, y yo conocía perfectamente, pero que, no sé, te siento muy fácil en este momento de tomarlo. Volví a la ruta y, bueno, regresé a mi casa. No sé, la explicación que le puedo dar, bueno, medían unos 70 de altura. Digamos, eran de color gris tirando a verdoso. Eran como si tuvieran un uniforme, digamos, un buzo, era totalmente cubierto. Cubrían las manos, los pies, inclusive los ojos eran muy grandes y sobresalían. No tenías cabello, o sea, totalmente estaba todo cubierto. Creo que puede ser un buzo o algo parecido. Y otra característica, bueno, las manos, lo que yo pude ver era muy similar a nuestras, con 5 dedos. Y la altura la digo unos 80, unos 70, lo que no. Los ojos sobresalían, eran un poco más oscuros que el resto de la piel o el práctico de una vida. Bueno, esta fue la experiencia que tuve yo el 9 de agosto de 1983. El lapso de tiempo desde que viste la luz hasta que volviste a la camioneta, ¿cuánto fue? Bueno, no lo pude determinar, pero yo en ese momento lo miré digamos, el reloj, pero cuando era no, este fue más o menos en el invierno 7:30 horas clave. Le voy a pedir algo. Vamos a tratar de escuchar primero las dos experiencias, la pregunta que te le vayan ocurriendo, que la formulemos a posteriori. ¿Puede ser? Tulio, ¿alguna cosita más? Bueno, simplemente de ahí te después bueno. Cuando te encontraste con tu familia. Bueno, ahí realmente en ese momento yo me puse muy nervioso. Yo te traté de explicarle a mi señora, quería que los chicos se acostaran. Y bueno, traté de explicarle lo que había ocurrido. Ella quería que fuera al médico inmediatamente, porque yo no hice recién al día siguiente. Bueno, inclusive yo el caso no lo iba a contar. Realmente lo que ocurrió es que cuando fui al médico, al ver que, porque yo tenía una herida, digamos, tenía las marcas, inclusive que puede aparecer un punto todo el abierto de la muñeca. Bueno, el médico hizo la denuncia policial y bueno, a partir de ahí fue escalado del padre. El caso de la familia Vidal: María Angélica, Juan el esposo, Julio el hijo y un primo. Del primo no tenemos conocimiento, no pude hacer contacto con el primo. Este caso sucedió el 11 de febrero del 95. Ellos iban 15 días de vacaciones para Viedma, a la casa de un familiar, por la ruta 3. Esa ruta, ese camino lo hicieron miles de veces, millones de veces, porque era una ruta que hacían de manera continua y porque ellos son de la zona. El caso comienza de esta manera. Les agarra un sueño terrible, tanto a María Angélica como al negro, que son los que manejaban, y a los chicos. María Angélica es la que se encargaba de manejar de noche, pero el sueño era tan grande que se tuvieron que tirar al costado de la ruta. Los dos niños, que tenían 17 años en ese momento, le hacen señas al negro para cómo meter la camioneta, porque donde se meten es en un yuyal y por las dudas se topaban con alguna piedra o algo, se meten en un costado, cosa que tampoco era habitual en ellos porque conocían las rutas y ellos jamás dormían al costado del camino. Bueno, era aproximadamente 1:30, 2 de la mañana, no lo recuerdan bien, y se quedan profundamente dormidos. Se despiertan cuando estaba amaneciendo,
amanece ahí un poco más temprano que en otros lugares, tipo 5 de la mañana más o menos se despiertan. María Angélica empieza a sentir un dolor en el brazo, pero le cuenta a su esposo que había tenido un sueño extraño. Ahí, cuando se están incorporando para preparar el mate, para volver a la ruta y llegar a destino, se dan cuenta que donde aparecen no era a donde habían quedado. Aparecen en la ruta 251, 100 kilómetros para atrás. Cuando salen de la camioneta y empiezan a ver los cuatro, pero ¿por qué estamos acá? ¿Cómo estamos acá? ¿Cómo llegamos? Incertidumbre, totalmente sorprendidos, porque ellos estaban a metros de un puerto y en una banquina llena de un pastizal muy alto, y aparecen en 100 kilómetros hacia atrás en una ruta donde no había pasto ni nada. Estaban totalmente confundidos, emprenden el camino de vuelta para ir a destino. María Angélica empieza a contarle al negro sobre su sueño. El negro estaba totalmente como aturdido. Le cuenta que le dolía el brazo a María Angélica y llegan a destino. El tema es que no entienden por qué estaban 100 kilómetros para atrás, y el negro se empieza a sentir muy mal. Van a la cabaña donde habían alquilado para pasar con sus familiares el resto de los 15 días que iban a estar de vacaciones, y no lo podían levantar al negro. El negro estaba como asustado mirando el techo. Pasa unos días, María Angélica lo que hace es llamar a su amiga Estela para decirle que la pase a buscar, porque el negro estaba con síntomas como que estaría incubando algo y enfermándose. Le cuenta lo que pasó. En eso María Angélica descubre que tiene una marca en su brazo, 3 puntos como haciendo un triángulo, y Julio, su hijo, también lo tiene en la espalda. Le cuentan a Estela, muy amiga de Luis Reynoso, el fallecido investigador, y Luis Reynoso le dice que se calme. Le transmite a Estela, la amiga, que le diga a la familia que se calmen, que iban a ir para allá. En ningún momento la familia Vidal asocian esto a un fenómeno ufológico, ni extraño, ni nada. Solo estaban absortos, nada más. Estela le explica a María Angélica que esto podía ser algo extraño. Pasan 13 días ahí en vacaciones. El negro no se reanimaba. Vuelven a su ciudad. A los 15 días posteriores, van Néstor Berlanda, Juan Acevedo y Luis Reynoso para investigar el caso. Comienza una serie de interrogatorios. Se sintieron muy cómodos, tanto el negro como Julio, el hijo, y María Angélica, con la diferencia que el negro no quiso someterse a ninguna regresión. Bueno, le hacen regresiones a María Angélica y a Julio. En las regresiones ambos cuentan lo mismo, que fueron como sacados por el techo de la camioneta. Ambos lo describen como que había sido un sueño, y antes de viajar María Angélica había ido al ginecólogo por unos nódulos en el pecho, donde aparentemente lo que tenía no era nada bueno. Lo que hace María Angélica es, los médicos le piden someterse a una biopsia. María Angélica lo pospone para luego de las vacaciones, y cuando va de nuevo al médico, le hacen los estudios para hacerle la biopsia, y el nódulo había desaparecido. La noche anterior al suceso de ese 11 de febrero del 95, María Angélica vuelve a tener un sueño en donde se le presentan unos seres donde le dicen que no le tenga miedo a la muerte y que todo va a estar bien. Esos seres que ella describe en el suceso que vivió la familia entera,
los describe como nenitos. Por eso este caso se llama Los Nenes del Sur. En otra oportunidad lo veo, Ángel siempre se adelantaba, lo veo que sube a una nave, que lo esperaban ahí dentro, estos hermanos vestidos de túnica blanca y que cabellos largos. Tuve la oportunidad de verlo y cuando vino Ángel le digo, te vi. Le digo, vi esto, ¿es cierto? Dice, sí, es cierto. Y una de las últimas veces que él se apartaba un poco de nosotros después de la segunda parada, cuando volvía sollozando. Me acuerdo que en esa oportunidad no había ido Betty, pero estaba ya embarazada a término de la nena, de Maya, y vino sollozando y le digo, ¿qué pasa, Ángel? ¿Qué te pasa? Me queda poco tiempo. Eso me impactó. Eso me impactó. Los protagonistas de esta historia fueron los pilotos chilenos Carlos Acevedo y Miguel Ángel Moya, quienes a bordo de un Citroën GS 1200 recorrían la última etapa del Rally de América del Sur. Los pilotos chilenos habían enfrentado varios problemas, en especial en los últimos tramos del rally, por tanto dudaron de su continuidad en la competencia. Sin embargo, finalmente decidieron seguir en carrera. Todo transcurría en total normalidad hasta el 23 de septiembre de 1978, cuando ocurrió un hecho que cambiaría para siempre la existencia de estos dos participantes. Acevedo y Moya recorrían los últimos 1000 kilómetros del rally. Aproximadamente a las 2 de la madrugada se detuvieron en una estación de la ciudad de Viedma, donde recargaron combustible, tomaron café y conversaron algunos minutos con otros competidores. A las 2:30 de la mañana retomaron la ruta rumbo a Bahía Blanca, luego de cruzar el Río Negro y atravesar la ciudad de Carmen de Patagones. A las 3 de la mañana se encontraban a la altura del Salitral del Algarrobo. Cuando Acevedo estaba al volante, de pronto observó una potentísima luz densa de un color amarillento. Yo comencé a cantarle la ruta a Carlos y habíamos avanzado desde que largamos más o menos unos 10 kilómetros. Al principio solo parecía un punto en el espejo, pero su tamaño comenzó a crecer a la vista mientras el Citroën viajaba a 100 kilómetros por hora en esos momentos. Entonces, cuando estábamos corriendo, el auto se iluminó adentro con una luz bien fuerte. Entonces yo miro hacia atrás y le digo a Carlos, corte a un lado que vienen los alemanes. Pese a ello, la luz parecía acercárseles a gran velocidad, por lo que el piloto supuso que se trataba de algún automóvil participante de la carrera y decidió disminuir la velocidad de su máquina para pegarse al borde derecho del asfalto y así facilitar el paso de lo que suponía era un auto de mayor cilindrada. Carlos se corre, seguimos corriendo por la orilla y esta luz se quedaba atrás. O sea, seguía iluminado el auto y él no pasaba. La luz ya llenaba por completo el espejo retrovisor y continuaba acercándose a gran velocidad. De pronto, el Citroën de Acevedo y Moya se llenó de luz. La luz inundó todo el habitáculo y no podían ver más allá del capot del auto. Era una luz densa, muy brillante, de color amarillo con algunos tintes violáceos. En ese momento el auto parecía fuera de control. Ya no lo podían maniobrar. Algo había tomado el control de la máquina.
veo la luz y el auto se hace un tirón, como el despegue de un avión. Acevedo, aterrado, miró por la ventanilla y vio que estaban a casi 2 metros del suelo. Entonces, pero fue hacia arriba. Y yo miré por la ventanilla, me agarro a la jaula antivuelco adentro y veo que hay 2 metros de altura del piso. El auto, lejos de descender, parecía elevarse por los aires. Pasa eso, se levanta el auto, el motor se acelera a fondo, se corta todo, desaparece todo, absolutamente todo. Inclusive lo que yo tenía, que era la hoja que tenía en mis manos, no había nada. Yo no vi nada más. Tras algunos segundos se dieron cuenta que aquello era completamente anormal. Volvieron a mirar para afuera y lo único que llegaban a ver era luz. Medio terror. No sabía qué estaba pasando. Una mezcla rara de llorar, de desesperación. No sabía qué hacer, no sabía qué atinar, nada. De pronto sintieron una sacudida y notaron que el auto nuevamente estaba tocando tierra. Hizo un sonido bien especial y se desapareció toda la imagen que teníamos y volvimos a estar en el auto, a la orilla del camino, metidos en las piedras nuevamente. La luz de pronto se comenzó a disipar y los dejó. De pronto vieron como si algo se alejara en el cielo, un objeto con forma de cono de luz amarilla. Todo pasó y estaban solos, otra vez en la ruta. Entonces yo digo, entre nervioso que estaba y con miedo, le digo, parece que nos agarran los marcianos, weón. Curiosamente, en esos escasos minutos recorrieron 52 kilómetros. Entonces le digo a Carlos, oye, estamos por llegar. Entonces me dice, no puede ser, pues frena. No puede ser. Yo le dije, mira, pero no, pues me dice, si estábamos aquí, salimos recién, mira la hora, son las, no sé, pues 2:10, y no puede ser, pues bueno. Tenemos que llegar como a las 4, 5 de la mañana. Suscríbete, dale like y activa las notificaciones. Somos Alto Misterio.